Mi nombre es Eduardo Valdés, y durante la mayor parte de mi vida, creí que el mundo era un espejo. Un espejo que solo me devolvía el reflejo de mi éxito, trajes caros, coches de lujo y una cuenta bancaria que funcionaba como un escudo contra la realidad. Pero un día, harto de ese reflejo vacío, decidí disfrazarme para probar cómo me trataría la gente común si no vieran el brillo de mi oro. Solo pedí un taco barato en un local humilde, pero la nota que una joven mesera me entregó en secreto no solo me dejó paralizado, sino que cambió mi vida para siempre, desenterrando una verdad que conectaba mi fortuna con su dolor. Si alguna vez te juzgaron solo por tu apariencia, si alguna vez sentiste que el mundo te daba la espalda, quédate. Dale like, suscríbete y comenta esta historia, porque demuestra que la verdad y la dignidad no siempre se esconden en los bolsillos llenos de dinero, sino en los corazones más humildes y valientes. Para entender mi viaje a la oscuridad de un barrio popular, primero deben comprender la jaula de oro en la que vivía. Soy el dueño de una de las cadenas de hoteles y restaurantes más grandes del país. Para todos, yo era el ejemplo del éxito, el hombre que lo tenía todo. Pero en la soledad de mi ático con vistas a la ciudad, rodeado de un lujo tan vasto que resultaba asfixiante, sentía una profunda y amarga desconfianza. ¿La gente me respetaba por quien era, o solo por el poder que mi apellido representaba? Mi difunta esposa, Elena, solía decirme, Eduardo, el día que dejes de ver a las personas y empieces a ver activos y pasivos, habrás perdido tu alma. Ella murió hace 5 años, y con ella, se fue la única persona que, yo sentía, me miraba a mí y no a mi fortuna. Un día, esa pregunta se volvió insoportable. Decidí poner al mundo, y a mí mismo, a prueba. Me disfracé de un hombre común, de un hombre derrotado por la vida. Me puse ropa gastada que compré en una tienda de segunda mano, dejé crecer mi barba por una semana hasta que se volvió descuidada, y me puse unos zapatos viejos que llené de polvo del jardín. Salí de mi mansión por la puerta de servicio, sin chofer ni guardaespaldas, y caminé durante horas, adentrándome en los barrios que mis coches de lujo solían rodear, pero nunca cruzar. Llegué a un pequeño local de tacos en una calle ruidosa y vibrante. El olor a carne asada, a cilantro fresco y a tortillas recién hechas llenaba el aire, una bofetada de vida que contrastaba con la atmósfera estéril de mis restaurantes de 5 estrellas. Las mesas eran simples, de metal, algunas con manchas de grasa que contaban historias de miles de comidas. Nadie me miraba como al gran empresario. Para ellos, yo era solo otro cliente más, un rostro anónimo en la multitud. Me senté en una esquina, en silencio. Una joven mesera se acercó con una libreta y un lápiz. Era Camila. Su piel morena delataba largas horas bajo el sol, y sus ojos, aunque cansados, tenían una luz, una dulzura que no encajaba con la dureza de aquel lugar. Su uniforme estaba arrugado, pero limpio. Su voz, cuando habló, fue amable, sin un atisbo de juicio. ¿Qué va a llevar, señor?, preguntó. Un taco, lo más barato que tenga, por favor, respondí, fingiendo un nerviosismo que, para mi sorpresa, empezaba a sentirse real. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, como si entendiera algo que mis palabras no decían. Anotó en su libreta y se fue. En la mesa de al lado, 2 hombres de aspecto rudo me observaban. Se rieron. Mira a ese, dijo uno, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Solo pide un taco. Ni para comer completo le alcanza. Pobre diablo. Sentí una punzada de humillación, una sensación que no había experimentado en décadas. Era extraño. Yo, Eduardo Valdés, el hombre acostumbrado a que las puertas se abrieran a mi paso, estaba probando en carne propia lo que significa ser menospreciado, ser invisible, ser juzgado por la pobreza de mi apariencia. Camila regresó con el plato. Pero no solo trajo el taco. Sobre la servilleta de papel, había una pequeña nota doblada. Me la entregó con una discreción exquisita, deslizando el plato sobre la mesa y asegurándose de que nadie más la viera. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y en los suyos no vi lástima, sino solidaridad. Comí despacio, cada bocado un recordatorio de mi extraña situación. La carne estaba deliciosa, la tortilla caliente, pero mi mente estaba en esa pequeña nota. Cuando terminé, con las manos temblorosas, la abrí. La caligrafía era sencilla, casi infantil. Decía, sé que tiene más hambre.
Este taco es cortesía de la casa. Por favor, pase por la puerta de atrás cuando termine de comer. No está solo. Dios siempre manda un camino, incluso cuando creemos que estamos perdidos en la pobreza. Sentí un nudo en la garganta. Esta joven, que probablemente ganaba en un día lo que yo gastaba en una botella de vino, me estaba regalando comida. Y lo hacía con una dignidad, con un respeto que me desarmó por completo. No me había expuesto, no me había juzgado. Me había ofrecido ayuda en secreto, como un pacto entre dos almas que conocen la dureza de la vida. Me acerqué a ella después de comer, mientras recogía unos platos. ¿Por qué hizo esto por mí? Le pregunté, mi voz sonando extrañamente vulnerable. Camila bajó la mirada, como si se sintiera avergonzada de su propia bondad. Porque sé lo que es no tener nada, señor. Mi padre murió hace un año y dejó muchas deudas. Mi madre está enferma y no puede trabajar. Yo hago doble turno aquí para mantener a mis hermanos pequeños. No tengo dinero para regalar, pero sí puedo compartir un poco de la bondad que mi padre me enseñó. Él siempre decía, la dignidad es el único plato que nunca debe faltar en la mesa de un hombre. Mi mente, mi mundo entero, se derrumbó en ese instante. Toda mi fortuna, mis inversiones, mi arrogancia, todo parecía ridículo, insignificante, frente a la inmensa riqueza de aquella joven que, no teniendo nada, lo daba todo. Al día siguiente, volví. Pero esta vez, volví como el millonario que realmente era. Mi coche de lujo se detuvo frente a la pequeña taquería, y mi chófer me abrió la puerta. Entré con mi traje elegante, mi reloj de oro brillando en la muñeca. La gerente del local, una mujer de aspecto agrio, corrió a recibirme, obsequiosa. Camila, que estaba limpiando una mesa, me miró con una expresión de pánico absoluto. Probablemente pensó que había perdido su empleo por haberme regalado aquel taco. Pedí hablar con la gerente en privado. Y entonces, frente a todos los empleados y clientes que se habían quedado en silencio, me acerqué a Camila. Levanté la pequeña nota arrugada, que había guardado como si fuera un tesoro. Ayer, entré en este local sintiéndome el hombre más pobre y solo del mundo. Y esta mujer, dije, mi voz resonando en el local, me dio mucho más que un plato de comida. Me dio una lección de dignidad cuando yo pensaba que era invisible. Desde hoy, Camila no será más mesera en este local. Será la nueva administradora, con un salario justo, seguro médico para su madre y una beca completa para que termine sus estudios. Las lágrimas corrieron por el rostro de Camila. El resto de los clientes y empleados, al entender lo que había pasado, estallaron en un aplauso espontáneo. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa noche, no pude dormir. La historia de Camila, la muerte de su padre, sus deudas, me rondaba en la cabeza. Había algo en su apellido, Paredes, que me resultaba familiar. Movido por una extraña corazonada, llamé a mi jefe de seguridad, un ex policía con acceso a todo tipo de registros. Le pedí que investigara la historia de la familia de Camila. A la mañana siguiente, mi jefe de seguridad me entregó una carpeta. Su rostro era grave. Señor Valdés, creo que tiene que ver esto. Lo que leí en esos papeles reescribió toda la historia. El padre de Camila, un hombre llamado Julián Paredes, no había muerto de una enfermedad. Había muerto en un accidente de construcción. Y el accidente había ocurrido en una de mis obras. Una de las torres de oficinas que yo había construido, el símbolo de mi éxito. Pero había más. El informe revelaba que el accidente no había sido una casualidad. Había sido el resultado de una negligencia grave. Mi empresa, para ahorrar costos, había utilizado materiales de construcción de baja calidad y había ignorado múltiples advertencias de seguridad de los propios trabajadores. Julián Paredes había sido uno de los capataces que había denunciado formalmente esas irregularidades, días antes del derrumbe que le costó la vida. Su denuncia había sido ignorada. Enterrada bajo una montaña de burocracia y sobornos a inspectores. Mi empresa le había pagado a su viuda una indemnización mínima, obligándola a firmar un acuerdo de confidencialidad que les impedía demandarnos. Lo entendí todo. La pobreza de Camila, la enfermedad de su madre, sus dobles turnos, no eran un simple golpe de mala suerte.
Eran una consecuencia directa de mi propia avaricia, de la cultura de mi empresa. La mujer que me había dado una lección de dignidad era la hija del hombre al que mi empresa, mi imperio, había silenciado y en última instancia, matado. Esa tarde volví a la taquería. Pero esta vez, no fui como un benefactor. Fui como un hombre que va a confesar un crimen. Le conté a Camila toda la verdad. Le mostré los informes, las denuncias de su padre, las pruebas de la negligencia de mi empresa. Ella me escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y una comprensión devastadora. No lloró. No gritó. Solo me miró con sus ojos cansados, y en ellos vi el reflejo de una justicia que llevaba años esperando. Mi padre siempre decía, susurró, su voz rota, que la verdad, como una buena semilla, tarda en crecer, pero siempre encuentra la luz. Esa noche tomé una decisión. No solo cambié la vida de Camila. Cambié la mía. Al día siguiente, convoqué una rueda de prensa. Confesé públicamente la negligencia de mi empresa en el accidente que le costó la vida a Julián Paredes y a otros 2 trabajadores. Anuncié la creación de un fondo de compensación millonario para todas las familias afectadas. Y presenté mi renuncia como CEO de Valdés Corp. Y creé un nuevo programa en todos mis restaurantes y hoteles, un programa que se llamaría El Plato de Julián, en honor a su padre. Un programa para que ninguna persona con hambre tuviera que sentirse humillada nunca más. Y le pedí a Camila, no como empleada, sino como socia, que dirigiera esa fundación. Ese día descubrí que la riqueza no se mide por lo que guardamos en los bolsillos, sino por lo que somos capaces de dar, por la valentía de enfrentar nuestros propios errores y por la capacidad de reparar el daño que hemos causado. Un simple taco no solo me alimentó el cuerpo, me alimentó el alma. Y me obligó a enfrentar la verdad más dolorosa, que el hombre del que yo me había disfrazado, el pobre diablo, era, en muchos sentidos, mucho más rico que el millonario que yo había sido. ¿Alguna vez un gesto pequeño y humilde te hizo ver el mundo, y a ti mismo, de una manera completamente diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia, porque nos recuerda que las mayores revelaciones, las que de verdad importan, a menudo comienzan con los actos más humildes y nos llevan a las verdades más profundas.